¿Alguna vez te has sentido traicionado por el mismo sistema al que le diste todo? Imagina dedicar más de 20 años de tu vida a formar estudiantes, a educar con pasión, y que cuando por fin llegue el momento de crecer, cuando estás a punto de asumir el cargo que tanto te ganaste, una sombra oscura se cruza en tu camino. No una persona común, sino alguien con una energía pesada, manipuladora, con un poder que va más allá de lo legal. Esta no es solo una historia de corrupción en el sistema educativo. Es una advertencia que no todo lo que brilla en una escuela es vocación. Hoy conocerás el caso del profesor Gustavo y cómo el poder de la brujería lo arrastró al infierno burocrático desde adentro. Relatos Paranormales Oficial. Me llamo Gustavo Hernández. Tengo alrededor de 22 años de servicio en el trabajo docente en una escuela pública de este país. Y esta es mi historia, que también es una denuncia pública contra una persona que me hizo mucho daño. Todo comenzó cuando, después de 20 años dedicados a la enseñanza en una secundaria, dando los mejores resultados con mis alumnos, ganando concursos en primero y segundos lugares, recibiendo diplomas y reconocimientos por una destacada labor docente, fui propuesto por la supervisora de la zona escolar y el director del plantel para ser promovido subdirector escolar por tener una excelente reputación como maestro. Yo me encontraba muy feliz cuando fui notificado de esta decisión, la cual acepté de forma inmediata, pues aunque amaba dar clases, también me gustaba la parte administrativa de dirigir un centro escolar y ahora tenía los elementos, la experiencia y la conciencia para hacerlo, por lo que decidí aceptar esa propuesta y enfrentarla con mucho gusto. A partir de ese momento me retiré de los grupos escolares y comencé con una etapa de capacitación que duró varias semanas, hasta que me dieron el nombramiento de subdirector interino, con la promesa que en 6 meses me darían mi nombramiento definitivo. Durante este tiempo se presentaron varias cosas en la escuela que significaron retos importantes para mi aprendizaje y que tuvimos que resolver de forma inmediata. Durante este proceso tan difícil, estuve acompañado del director, quien tuvo la paciencia y el don para enseñarme a resolver todas las situaciones complicadas que surgieron en la escuela. Yo estaba sumamente agradecido, pues cada día era un día de enseñanza y aprendizaje muy significativos. Unos 4 meses después, pasó algo completamente inesperado. El día lunes de esa semana, yo me presenté como cualquier otro día, en punto de las 6:30 de la mañana, para ponerme de acuerdo con el director para los pendientes del día y recibir a alumnos y maestros. Los minutos pasaban y el director no llegaba ni se reportaba conmigo para avisarme que llegaría tarde, por lo que decidí tomar la iniciativa y aperturar el plantel yo solo, pensando que él llegaría más tarde. Esto era bastante raro, pues en todos los años que él estuvo con nosotros, jamás llegó tarde un solo día, y cuando tenía que ausentarse por juntas o comisiones, siempre nos avisaba por lo menos un día antes. Durante todo este día, el director jamás se reportó, y aunque hice algunas llamadas a su casa y al número celular, nunca fueron atendidas. Comprendí que no estaban en casa y que algo malo había sucedido, por lo que tuvo que salir de urgencia. Unos días después, una mujer que yo no conocía llegó al plantel solicitando hablar con el responsable de la escuela. Al preguntarle sobre qué asunto quería hablar, manifestó que era un asunto personal relacionado con el director. Le dieron acceso y me mandaron llamar para atenderla. Al presentarse conmigo,
dijo ser la esposa de nuestro director, para informarnos que mientras dormía el día sábado, antes de su ausencia, él había tenido una crisis de salud inesperada, provocándole un paro cardiorrespiratorio que le costó la vida. En ese instante no supe qué decir. Nadie esperaba recibir esta terrible noticia de un ser tan querido para todos en la escuela. La señora me explicó que después de lo que pasó, decidió enterrar a su esposo en el lugar donde nació, por lo que se fueron hacia allá con la familia más cercana a darle santa sepultura. Por esa razón no avisaron a nadie del trabajo, pues querían vivir su duelo sin dar explicaciones de lo que estaban pasando. Después de hablar con la señora y darle mi más sentido pésame, quedamos que estaríamos en contacto, ya que había varios objetos y pertenencias del director que tendríamos que devolverle. Además de que lo justo sería que hiciéramos un homenaje póstumo a nuestro director que tanto afecto le teníamos. En cuanto la señora se fue de la escuela, para dar aviso a mi supervisora e informar que oficialmente no teníamos director. Como era de esperarse, ni la supervisora ni el personal de la escuela tomaron bien la noticia. Todos estábamos muy sorprendidos y con mucha tristeza por la partida de un gran hombre. Un par de días más tarde me llamó la supervisora para decirme que quería hablar conmigo, pues tenía una propuesta que hacerme. En el camino hasta su oficina, pensé que tal vez esa propuesta era que aceptara ser director de la escuela por la ausencia del anterior. Sin embargo, pensaba que apenas estaba a unas cuantas semanas de recibir mi nombramiento como subdirector y apenas estaba terminando mi entrenamiento, por lo que era bastante precipitado que esa fuera la propuesta. Pero aún así, decidí acudir a la oficina y escuchar lo que tuvieran que decirme. Como era de imaginar, cuando llegué, se encontraba la supervisora y algunos jefes de sector para informarme que efectivamente yo era la mejor opción para asumir la dirección completa de la escuela. El único requisito era esperar a recibir el nombramiento de subdirector, lo cual iba a ocurrir en unas semanas, y luego ser ascendido como director comisionado. A pesar de que pensé que era demasiado pronto para asumir ese puesto, decidí enfrentar este gran reto y acepté la propuesta. Solo tenía que ser paciente, pues en 3 semanas se cumpliría el tiempo para recibir mi nombramiento. Por un lado, estaba muy emocionado de que finalmente reconocieran mi esfuerzo y preparación para asumir un plantel tan importante. Pero por otro me sentía mal moralmente, pues mi éxito se debía a la inesperada muerte de mi director, que era un gran hombre. Las próximas semanas decidí trabajar como nunca y desempeñar con honor el papel de director. El gran equipo de maestros me recibió de la mejor manera. Todos estaban contentos de que un maestro de grupo ascendiera a director de forma tan rápida, así que no tuve ningún problema con lo personal. Sin embargo, todo se vino abajo en un segundo. Al día siguiente que recibí mi nombramiento oficial como subdirector de plantel, llegué a trabajar como cualquier otro día. Preparé todo lo necesario y con ayuda de los maestros que llegaron temprano, abrimos las puertas de la escuela para recibir a los alumnos. Durante las primeras horas, todo funcionó normal, como cualquier otro día. Yo me encontraba en la oficina de la dirección, pues desde ahí despachaba todos los asuntos de la escuela que por ausencia del director yo tenía que firmar y reportar. De pronto, una mujer con un tono de voz desagradable se presentó en la oficina y sin dar ninguna explicación ni el saludo formal de una persona que recién llega a un lugar, entró a la oficina diciendo: «¿Te puedes quitar de mi escritorio, por favor? Límpialo antes de que te vayas», en un tono de voz grosero y autoritario. Giré la mirada para ver quién era la autora de ese comentario tan vulgar,
pensando incluso que podría tratarse de una broma de mal gusto de alguno de mis compañeros, con quienes jugaba y bromeaba. Al ver hacia la puerta y notar que estaba una mujer de apariencia extraña, grosera, mal vestida, y que se encontraba dentro de la oficina sin esperar a que le invitara a pasar, me puso de muy mal humor. Aún así, traté de ser atento y respetuoso. «Disculpe, ¿quién es usted?». Esta mujer me volvió a contestar en un tono doblemente grosero e imprudente. «¿Qué no escuchas? No entiendes bien las cosas. Retírate de mi escritorio y límpialo, por favor. Te estoy dando una orden». Para este momento, las secretarias de la oficina se pusieron de pie con toda la intención de sacar a esa mujer tan desagradable, pero con la mirada les dije que no hiciera nada que pudiera comprometerlas. «Disculpe, no sé quién es usted, ni tampoco sé con qué autoridad viene este plantel a dar órdenes, y menos en ese tono tan molesto y prepotente. Le voy a pedir que salga de aquí, o me veré obligado a llamar a las autoridades para que la retiren». Le contesté a esa señora en un tono bastante fuerte, sin llegar a ser grosero, pues en ese instante pensé que al ser promovido a director comisionado, mi vacante de subdirector había quedado disponible y tal vez habían mandado a un nuevo subdirector a desempeñar ese puesto faltante. De nuevo, la mujer se atrevió a contestarme: «A quien voy a terminar corriendo de esta escuela es a ti, si no te quitas de una buena vez de mi escritorio», gritó esa mujer, arrojando a la mesa de trabajo un documento firmado y sellado por la autoridad educativa, en la cual se podía leer que se trataba de la maestra Talvina, la nueva directora oficial de esta escuela. Tomé el papel con ambas manos para leer con detenimiento el contenido del documento y verificar que fuera un documento con sellos y firmas originales, esperando que quizá tuviera algún error. Todo estaba en orden, no había lugar a dudas. Ella era la nueva directora y no podía hacer nada para evitarlo. Ella me vio con ojos de burla y soberbia, por lo que no tuve más opción que pedirle a las secretarias que salieran de la oficina. Ese día fue bastante tormentoso. Aparte de evidenciarme y hacerme quedar mal delante de todo el personal, esta señora se dedicó a sembrar terror por todos lados. Su trato era terrible, era grosera, imprudente y muy desagradable. Lo peor es que no podía hacer nada para evitarlo. Ese mismo día llegó la supervisora para decirme que ella también se le hizo bastante extraño que apareciera de repente, pues quedaba claro que la vacante de dirección era para mí. Pero ella llegó con órdenes superiores y no podíamos hacer nada. A partir de ese momento, las cosas se pusieron peor, no solamente en el ambiente laboral, sino en la convivencia diaria. Todo teníamos prohibido. Los planes para hacer el homenaje póstumo al director se cancelaron porque la directora lo prohibió, a pesar de que teníamos todo planeado y organizado. Y así pasaron varios meses, intentando sobrevivir a un régimen peor que militar, hasta que llegó el nuevo ciclo escolar, en donde sacó todo lo peor que aún tenía guardado, para ahora sí estar al 100% en un trato de terror y fastidio. Durante estos días, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Casi nadie lo notó, pero yo, al ser el subdirector y tener que estar con ella, pude notarlo. Por ejemplo, en la oficina colocó pinturas o cuadros de cosas bastante raras, modificó todos los muebles y colocó en cada repisa pequeñas estatuas que parecían de ángeles o demonios. Toda la oficina cambió de ambiente, se volvió oscura, pesada y tenebrosa. Todas las personas que entraban con ella salían agotadas, como si les robara energía. Lo peor de todo es que la gente comenzó a enfermarse. Los árboles y las plantas se secaron. Todo el tiempo hacía frío, aunque hubiera calor. Todo era sombra y negatividad.
Llegué a la escuela más temprano de lo normal. Por alguna razón no encontré tráfico y entré sin avisar, pensando que tal vez estaría solo. Al llegar, vi que el auto de la directora ya estaba ahí, por lo que decidí entrar directo a mi oficina sin hacer ruido y salir más adelante. Al entrar al edificio, noté un aroma bastante extraño, como si algo estuviera quemándose y desprendiera un olor como a hierbas. Sigilosamente entré y me asomé a la dirección antes de entrar a mi oficina. Lo que vi me dejó completamente sorprendido. La directora se encontraba en una posición como haciendo una cruz con sus brazos, repitiendo palabras que no alcanzaba a escuchar, mientras varias veladoras encendidas reposaban en el suelo. Al ver semejante escena, lo primero que hice fue caminar hacia atrás y esconderme en mi oficina sin hacer ruido. Unos minutos más tarde, la directora pasó caminando sin darse cuenta que ya me encontraba ahí. Rápidamente, y sin que ella me notara, salí de la oficina para seguirla y ver hacia dónde iba. Caminó por todo el patio hasta que llegó a su vehículo, donde guardó lo que parecían ser veladoras y algunas botellas de agua. Regresé a la oficina y unos minutos después hizo su aparición preguntándome cuánto tiempo llevaba escondido. De forma grosera, como ella acostumbraba a dirigirse, le respondí que no estaba escondido, que estaba sentado esperando la hora de apertura y que no tenía por qué esconderme, no estaba haciendo nada malo. Ese día tuvimos el peor de nuestros días, y como no dejaba que me tratara mal, le contestaba siempre de mala gana y con un tono de voz agresivo. Después de que terminara la jornada escolar, nos quedamos las secretarias, la directora y yo a terminar un pendiente. Al despedirnos, ella me dijo que quería decirme algo. Giré la mirada para ver qué quería y me dijo: «Es mejor que no digas nada de lo que viste en la mañana, o tendrás muchas consecuencias negativas». Sus palabras me daban mucho miedo, pero jamás se lo demostré. Le respondí que si intentaba amenazarme con algo, tenía que ser más explícita, porque no sabía a qué se refería. A lo que ella insistió en que si algo había visto, era mejor que no dijera nada, a lo cual sin temor le contesté: «Se refiere a sus brujerías. No se preocupe, no es algo que me interese». En ese momento salí de la escuela, pensando que había ganado la discusión. Al día siguiente el ambiente en el trabajo se volvió más hostil, y lo peor fue que cuando llegué a mi oficina temprano como siempre, encontré que olía bastante raro. El aroma era similar al del día anterior, y había rastros de cera de veladora en el piso y en mi escritorio. Muy molesto salí de mi oficina en busca de la directora. Al verla, le grité y exigí que no se volviera a meter a mi oficina, pues estaba violando mi privacidad y que no quería que trajera sus cochinadas de brujería a la escuela y que tendría que reportarla con las autoridades para que le pusieran un alto a sus tonterías. La directora y yo comenzamos a discutir a grito entero. Afortunadamente, aún era demasiado temprano para que los alumnos nos vieran, pero algunos maestros sí estaban presentes y escucharon todo. Incluso un par de maestras entraron al edificio para separarnos, ya que los gritos se escuchaban hasta la planta baja. Fue entonces cuando decidí investigar quién era esta señora y por qué tenía esa actitud tan prepotente. Durante los siguientes días, las cosas se calmaron un poco, pero yo investigaba a detalle todo lo que podía en los archivos centrales de la autoridad. Encontré 2 escuelas donde trabajó unos años atrás, así como un par de oficios de quejas sobre malos modos con otros maestros. Lamentablemente, al investigar, descubrí que los maestros que le reportaron misteriosamente habían dejado el servicio por incapacidad, lo cual se me hizo muy raro, pero que después comprendí que todo
había sido obra de ella. Pues al llamar a las escuelas y entrevistarme con gente que la conocía, dijeron que le gustaba practicar brujería y que estaba relacionada directamente con gente importante porque tenía controlados a altos mandos de la secretaría y que lo único que hacía era trabajar un par de meses y después se robaba todo el dinero de presupuesto escolar en 1 o 2 escuelas y desaparecía por unos años. Luego regresaba a cometer los mismos delitos, pero que nadie le podía hacer nada porque los tenía controlados. Lo peor de todo es que en las escuelas donde trabajaba eran consideradas escuelas de alto nivel que recibían un presupuesto de dinero mayor y que extrañamente los directores habían enfermado o fallecido misteriosamente, y unos días después ella llegaba a cubrir esa vacante de dirección. Así que todo esto me hizo pensar que ella había sido la causante de la muerte de nuestro director. Todo lo que escuché me dejó bastante sorprendido y con mucho temor, pues no sabía qué enemigo me estaba aventando encima. Confieso que por un momento pensé en pedir un cambio e irme de la escuela, pero mi orgullo fue más fuerte. Además, al no ser creyente de ese tipo de cosas, decidí ser fuerte y seguir adelante por orgullo. Al día siguiente de mi descubrimiento, mientras manejaba hacia la escuela, vi una persona extraña que se aventó a mi parabrisas en forma de sombra, provocándome un accidente automovilístico, donde tristemente lesioné de gravedad a una persona de otro coche y donde yo también resulté bastante herido. Esta situación me obligó a estar varias semanas en casa. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que todo había sido obra de esa señora para quitarme de encima y no arruinar sus planes de robarse el dinero del plantel. Aunado a ese accidente, también comencé a enfermarme de gravedad. Al parecer una infección en mis heridas estaba enfermándome cada día más. En cuanto salí del hospital y vi que mi salud no mejoraba, decidí llamarle al personal de la escuela para advertirles lo que iba a pasar. Les conté uno por uno lo que había visto y lo que había descubierto, por lo que tenía la obligación moral de contarles para que se previnieran. Mientras eso pasaba, yo seguí investigando por días enteros, pues no estaba asistiendo al trabajo por encontrarme de incapacidad, hasta que por fin encontré algo importante. Resulta que en la ciudad había un grupo o secta llamado la Brujería Mayor, donde se reunían personas que practicaban la adoración al diablo, a la brujería y santería. Vi algunas fotografías de esas fotos y resulta ser que mi directora era miembro honorable de esa secta, actuando bajo el nombre de Blanca Luz, a la que muchas personas decían deberle favores inusuales de brujería negra y maldiciones. Al buscar más sobre ella, bajo ese seudónimo, encontré mucha información que la comprometía, por lo que preparé una denuncia formal para la Secretaría y para el Ministerio Público, llevando pruebas y testigos de su mal proceder. Asimismo, por recomendación de mi familia, decidimos buscar ayuda en el ámbito de la brujería y contactamos a un curandero de esa secta para pedirle protección para las energías negativas para mí y mi familia. Después de un par de horas, el trabajo de protección había acabado, diciéndome que efectivamente yo tenía una mala energía provocado por alguna especie de trabajo negativo en mi contra. Me comentó que el trabajo de protección que me había hecho me ayudaría a cuidarme de cualquier tipo de envidias, salamientos o negatividades, pero que si esa persona quería hacer algo para quitarme del camino de alguien, tendríamos que hacer un trabajo mucho más especial. Después de unas semanas, mi salud y mi estado de ánimo mejoraron, también gracias al medicamento y a los cuidados que tuve.
Mi incapacidad estaba por terminar en unos cuantos días y tendría que presentarme al trabajo de nuevo. A pesar de que yo no era creyente de esto, todo lo que había visto no me dejaba dudas de que la brujería y la existencia de energías negativas eran completamente real. El día de presentarme al trabajo llegó, y mi sorpresa fue que al llegar a la escuela, mi oficina estaba ocupada por otra persona, que al parecer formaba parte del círculo de amistades cercanas de la directora. Me comentó que ella sería la nueva subdirectora, ya que la escuela no podía darse el lujo de esperar a que yo mejorara de salud. Después de discutir un par de minutos, tuve que hacer llamadas a personal de mando de la secretaría para informar esta injusticia, a lo que finalmente me dijeron que no podrían hacer nada, pues la directora era demasiado poderosa y tenía amistades importantes, por lo que fui removido del plantel al que tantos años le dediqué sin poder defenderme ni hacer nada. En un lapso de 5 días tuve que presentarme en una escuela completamente nueva. Al pasar 2 meses, tiempo actual que escribo esta historia, recibí una llamada de parte de la supervisora de la zona escolar para contarme que efectivamente sucedió lo que ya veía venir. La directora desapareció junto con la subdirectora, llevándose todo el dinero que había en el fondo de la escuela, además de equipo de cómputo y cosas de alto valor que habíamos comprado con el trabajo de todos, y también para pedirme que regresara al plantel para asumir la nueva dirección de la escuela, a lo cual no pude negarme. Al día siguiente me presenté para asumir el compromiso de levantar de las cenizas una escuela que fue destrozada por las ambiciones de una mujer sin valor. Como era de esperarse, todos los compañeros me recibieron con los brazos abiertos y con la disposición para levantar entre todos la escuela que tantas alegrías nos había dado. Lo único malo es que al llegar a la oficina de la dirección, que ahora sería mi oficina, podía sentirse una energía negativa que se apoderaba del lugar. Las plantas y macetas que teníamos como decoración estaban secas. Además se respiraba un olor a caño impresionante, lo cual era imposible, pues el baño de esa zona estaba al final del pasillo y no dentro de la oficina. Tuve que pedir ayuda al hombre que me apoyó a hacerme ese trabajo de protección para que viniera a limpiar de energías la oficina y todo el plantel. Hoy en día, soy el nuevo director de esta escuela. Estoy en espera de que llegue el nombramiento definitivo como director. Algunos compañeros me han sugerido que levante denuncias contra esa señora que se robó todo lo que teníamos en la escuela, pero me da mucho miedo que ella haga algo en mi contra. La verdad es que estar con esto de las energías y las brujerías no es algo que me haga sentir bien, por lo que yo preferiría dejar todo en el pasado y levantar mi escuela de las cenizas con ayuda de todo el colectivo. Soy de la idea de que las energías negativas se van cuando la energía positiva es más fuerte, y eso es lo que tenemos aquí. Todos los compañeros, maestros y alumnos y directivos tenemos las ganas de levantar nuestra escuela a como era antes. En cuanto a esa maestra desagradable, solo espero que la justicia divina la alcance y pague en el infierno todo el mal que hizo en este mundo. ¿Crees que alguien puede escalar puestos con ayuda de la brujería? ¿Has sentido alguna vez un ambiente tan pesado que pareciera que el mal vive entre las paredes? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si alguna vez te tocó vivir algo parecido, deja un emoji de fantasma o una flamita en los comentarios para saber que no estás solo. ¿Tú qué harías si te enfrentaras a una persona así? ¿Denunciarías o escaparías en silencio? Tu historia puede ayudar a alguien más, o quizás sea la próxima que contemos aquí.
Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. De igual forma, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.